Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Estamos en el año de Clave de Re, un año para regresar, sin retroceder. Conéctate, crece, sirve. 2019, Clave de Re. Salmo 78, versículo 1 al 4. Nosotros este año, el pastor Darío, dentro del propósito general de la iglesia es 2019 clave de re. ¿Y qué significa clave de re? Se los voy a recordar. Significa regresar a nuestra raíz para avanzar a través de lo esencial. Es decir, en Casa sobre la Roca regresamos a nuestras raíces sin retroceder, sino que es para afianzar nuestros cimientos. Y clave de red tiene que ver precisamente con esto que vamos a ver, porque estamos hablando de la importancia de un legado, estamos hablando de la importancia de construir un altar familiar, estamos hablando últimamente de la importancia de honrar las autoridades, la importancia de honrar a aquellas personas que han trabajado antes que nosotros. Entonces dice el Salmo 78, versículo 1 al 4, y lo vamos a leer todos juntos en la Nueva Versión Internacional, que es la versión de la Biblia que utilizamos en Casa sobre la Roca. Dice lo siguiente: pueblo mío, atiende a mi enseñanza, presta oído a las palabras de mi boca. ¿Cierto? Entonces primero, nosotros somos su pueblo. ¿Qué debemos hacer como pueblo del Señor? Atender a sus enseñanzas. ¿Y qué más tenemos que hacer? Prestar oídos ¿a qué? A sus palabras. ¿Dónde están las palabras de Dios? En la Biblia. Por eso es la importancia de traer la Biblia a la iglesia, por eso es la importancia de leer la Biblia, por eso es la importancia de que leamos con voz audible la palabra de Dios en la iglesia. La Biblia es una de las maneras que Dios nos dejó para hablarnos a nosotros. De hecho, la revelación de Dios se manifiesta sistemáticamente a través de la palabra, que es su palabra escrita. Versículo 2: mis labios pronunciarán parábolas y evocarán misterios de antaño. Es decir, que Dios habla a través del lenguaje descifrable de los acontecimientos. Es decir, Dios muchas veces nos puede hablar a través de imágenes, nos puede hablar a través de situaciones en donde nosotros somos sensibles a su voz y podemos recibir una enseñanza, como lo recordábamos el domingo. Que cada semana que nosotros vivamos, cada día que nosotros vivamos, estamos en el entrenamiento de Dios. Y tenemos que ser sensibles a su voz y decir: Señor, ¿tú qué me quieres enseñar hoy? ¿Qué me enseñaste esta semana? Porque seríamos muy necios cerrar nuestros oídos y nuestra percepción espiritual para discernir lo que Dios nos está enseñando y nosotros siguiéramos siendo las mismas personas. Versículo 3: cosas que hemos oído y conocido. ¿Usted ha oído y ha conocido cosas que Dios le ha enseñado? ¿Qué tiene que hacer usted con esas cosas? Compartirlas a otros. Y que nuestros padres nos han contado. El próximo viernes precisamente vamos a hablar de eso, de que es importante que los padres que profesamos una fe en Jesucristo podamos sentarnos en la mesa en nuestra casa y poder compartir de cómo Dios nos ha bendecido cuando hemos orado, contar los milagros, las dificultades que hemos vivido y cómo Dios nos ha abierto puertas. Amén. ¿Por qué? Porque no se trata de que nuestros hijos sigan la fe de sus padres. O sea, seguir la fe de sus padres sí, pero no que digan: yo soy cristiano y sigo al Dios de mi papá. No, yo soy cristiano y sigo a mi Dios, que lo heredé de mis padres, pero yo hoy tengo una relación personal con Dios. Amén. Versículo 4: no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de las maravillas que ha realizado. Padre, gracias. Háblanos, Señor, en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, no sé si usted se ha preguntado: ¿para qué está usted aquí en esta tierra? ¿Se ha preguntado eso? ¿Para qué estoy yo aquí en esta tierra? ¿Por qué yo nací en Armenia? ¿Por qué nací blanquito, morenito, bajito?
flaquito, con el pelo rubio, con el pelo crespo, con ojo azul, con ojo amarillo, aguapaneludo. No sé por qué nací con una nariz tan grande, tal vez para oler mejor, o por qué nací con una nariz pequeña, no sé. ¿Por qué nací con unas orejas más grandes o más abiertas, tal vez para percibir mejor las ondas? No sé. ¿Por qué nací en el hogar donde nací? ¿Te has puesto a pensar en eso? Dios no se equivoca. Si Él quisiera que tú fueras anglosajón, hubieras nacido allá. Si Él quisiera que hubieras nacido en otro hogar, hubieras nacido en otro hogar, con otra familia y en otras circunstancias. Pero todo tiene un propósito. Amén. Diga, todo tiene un propósito. Proverbios 11:28, y vamos a verlo en las pantallas, 11:28 en la nueva versión internacional, que dice: el que confía en su riqueza se marchita, pero el justo se renueva como un follaje. Entonces, mi propósito en esta tierra va mucho más que mis proyectos, que mis sueños y que mis recursos económicos. ¿Por qué? Porque el que confía en sus riquezas, ¿qué le pasa? Se marchita, porque las riquezas son efímeras, pero el justo se renueva como el follaje. Y dice la Escritura que nosotros por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos lo que se ve por fuera. Usted y yo somos hijos de Dios, diseñados por Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Amén. Lo que somos por fuera es lo que heredamos de nuestros padres, lo que heredamos de nuestra genética, pero lo importante no es lo que físicamente somos, que es importante porque somos templo del Espíritu Santo. Lo importante es nuestra esencia espiritual. Somos hijos de Dios y fuimos creados para la eternidad. Amén. Jeremías 17, versículos 7 al 8, lo vamos a leer en las pantallas. Dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Entonces, bien, ¿quién es bendito? El que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Pregunto, cuando nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, sino en otras cosas, ¿podemos decir que somos bendecidos por Él? No, ¿por qué? Porque las personas nos pueden fallar. Los proyectos que emprendamos pueden fallar, los cálculos que hagamos pueden fallar. Pero si confiamos en Él, si creemos en Él, nosotros podemos ser bendecidos por Él. Amén. Que sigue en el versículo siguiente. Dice: será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Dígalo nuevamente: nunca deja de dar fruto. ¿Quién no deja de dar fruto? Aquel que es bendecido por Dios. ¿Quiénes somos bendecidos por Dios? Aquellos que confiamos y creemos en Él. Amén. Muy bien, entonces la pregunta es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Dice el Salmo 100, versículo 5: porque el Señor es bueno. Diga, el Señor es bueno. Y dice además: su fidelidad permanece para siempre. Entonces, hay 3 preguntas que son las preguntas que enmarcan una vida con propósito, que definen lo que realmente somos y que solo podemos encontrar la respuesta en Dios. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Primero, ¿para qué estoy vivo? Esa es la pregunta de la existencia. Pero resulta que Dios no nos llamó a existir. Dios nos llamó para que nuestra vida tenga un propósito. Amén. Otra pregunta: ¿importa mi vida?
¿Usted sabía que la tercera causa de muerte de los jóvenes en el mundo actual es el suicidio? Entonces, podríamos decir que una campaña productiva o efectiva, podríamos decir efectiva, contra el suicidio no sería ama la vida. No, ¿saben cuál sería? Mostrarle al joven su propósito. Porque ¿cómo amar la vida si el joven no entiende su propósito? ¿Y por qué está aquí en la tierra? Tal vez usted puede estar allá sentado y puede decir, ay, yo tampoco sé. Pero qué bendición que usted no sepa, porque en Dios va a encontrar la respuesta. Amén. Y tercera, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Esa es la pregunta. Entonces la segunda es la pregunta de significado. Y la tercera es la pregunta de propósito. ¿Y en quién encontramos las respuestas? Solo y exclusivamente en Dios. ¿Para qué estoy vivo? Existencia. ¿Importa mi vida? Significado. ¿Y para qué estoy aquí en la tierra? Propósito. Y vamos a ver en estos 40 días, a propósito, vamos durante 40 días, más o menos mes y medio, vamos a ver toda una vida con propósito. Los miércoles vamos a ver cada tema relacionado con una vida con propósito. Pero en las redes sociales de la iglesia, en el Facebook de la iglesia, que es Casa Roca Armenia en Facebook, todos los días a partir de mañana voy a subir un audio donde aparece cada día el día número 1 de una vida con propósito. Entonces, mañana el día 1, pasado mañana el día 2 y así sucesivamente hasta que lleguemos a los 40 días. Si ustedes quieren saber, ustedes métanse en las redes sociales de la iglesia, en Facebook, Casa Roca Armenia, ahí aparece, lo voy a publicar, usted lo mira y usted lo puede escuchar. Y la idea es que todos podamos seguir durante estos 40 días una vida con propósito. Muy bien, 5 beneficios de conocer tu propósito. ¿Qué es conocer el propósito? Es hallar el sentido de nuestra vida. O sea, ¿para qué estoy aquí en la tierra y por qué hago lo que hago? Una vida sin propósito es una vida que no merece ser vivida. Y usted y yo tenemos a Cristo, tenemos la palabra y tenemos la respuesta para esas preguntas. Amén. Entonces, primero, 5 beneficios de conocer tu propósito. Explicará el significado de tu vida. Segundo, simplificará tu vida. Se los voy a explicar. ¿Cómo así que simplificará tu vida? Sí, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay personas que de pronto a todo dicen que sí. Que lo invito a un paseo. Ah, bueno. Que lo invito a hacer este curso. Ah, bueno. Que lo invito a hacer lo otro. ¿Y qué pasa? Una persona que no sabe para dónde va, cualquier camino le sirve. Entonces, ¿qué va a pasar en la vida? Nos van a invitar a muchos lugares y si no tenemos claro para dónde vamos, pues cualquier invitación nos va a servir. Y así no debería ser. Porque cuando usted sabe para dónde va, usted sabe qué le sirve y qué no le sirve. ¿Por qué? Porque hay cosas que se van a presentar en nuestra vida, que van a ser invitaciones que te van a hacer y tú dices, no, yo no puedo perder tiempo en esto porque yo no puedo perder mi norte. Amén. A mí como pastor de Casa sobre la Roca, yo soy un pastor de una iglesia. Yo no soy ni evangelista, ni soy, a mí me hacen invitaciones y lo digo modestia aparte, no por algo especial. Dios me ha dado gracia y me han invitado a hacer cursos, a hacer seminarios, que a ir a tal sitio, que a ir a otra cosa. ¿Y yo qué tengo que hacer? Muchas de esas invitaciones son
son como les digo yo, ¿cuál es la palabra? Son, no, no. Muchas de esas invitaciones son halagadoras, son tentadoras y todas tienen que ver con el Señor. Pero yo digo, no, yo tengo que enfocarme en lo que Dios me ha llamado a hacer, porque si no, pierdo el rumbo. Y muchas personas cristianas en la iglesia que vienen, que son muy lindas, que son muy bonitas, que tienen muy buenas intenciones, y muchas veces se pueden llevar por emociones y creen que están haciendo algo bueno, sí, pero están desenfocándose de su propósito. Están desenfocándose de su llamado. Están desenfocándose de su objetivo. Entonces, listo. Tercero, 5 beneficios de conocer tu propósito. Tercero, enfocará tu vida. Te enfocas. Sabes para dónde vas. Cuarto, aumentará tu motivación. Es decir, que cuando usted sabe para dónde va, usted sabe para dónde va y van a haber muchos tropiezos para usted seguir hacia adelante en su propósito. Pero ¿sabe una cosa? Es tan grande el propósito de Dios cuando lo tenemos claro, que así hayan tropiezos, hayan dificultades, hayan baches, hayan cosas que nos distraen, nosotros nos levantamos de nuevo y seguimos adelante. Amén. Yo más de una vez, semanas difíciles que yo digo, no, yo no quiero predicar el domingo, inclusive el sábado por la noche o el domingo en la madrugada, no, debería predicar otro. Pero yo digo, sí, pero Dios, tú me llamaste y yo nací para esto, estoy en tu propósito y tú eres quien me sostienes, tú me llevas de tu mano y tú me elegiste y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer a pesar de las circunstancias. Amén. Listo. Quinto, te preparará para la eternidad. Te preparará para la eternidad. Entonces diga conmigo, todo comienza con Dios. Siguiente imagen, todo comienza con Dios. ¿Sabe una cosa? Bertrand Russell, un importante ateo, dijo lo siguiente. Ojo, ateo, pero mire lo que dijo. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Es decir, que aún él siendo ateo, reconoció que realmente lo que le da sentido y propósito a nuestra vida es Dios. Entonces vamos a decir todos juntos, no se trata de mí. ¿Se trata de quién? De Él. Diga, no se trata de mí. Se trata de Dios. Señor, hay personas que oran, Señor, ¿cómo es que dicen? ¿Cuál es tu voluntad para mí? No, no se trata de ti. ¿Cuál es tu voluntad? Y yo me uno a lo que tú quieres hacer. Amén. Porque, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? Es como si toda la atención estuviera en mí. No, aunque Dios vela por mí, porque la Biblia lo dice, mi atención debe estar puesta ¿es quién? En Él. Yo pongo mi atención en Él, Él cumplirá su propósito en mí. Yo pongo mi atención en Él y Dios me abre el camino. ¿Cuál es tu voluntad? Y yo me uno a tu voluntad y camino hacia adelante. Amén. Entonces, si tú deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste para su voluntad y para su propósito. Amén. Tú naciste para su voluntad y para su propósito. Y muchos dicen, ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Y debemos enfocarnos no en nosotros mismos, porque
en nosotros no está la revelación del propósito. La revelación de nuestro propósito está ¿en quién? En aquel que nos creó. Amén. Contrario a lo que dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Y es muy probable que lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Dios te creó. Él es tu inventor y Él nos ha dado un manual de instrucciones y Él podría revelarte el propósito de dicho invento. ¿Y en dónde está su propósito? ¿En dónde? En la Biblia. Levante su Biblia y diga: en este libro está mi propósito. Si en la Biblia está mi propósito y yo no sé para dónde voy, ¿qué debería hacer? Leer más la Biblia. Porque ahí está. Muy bien. Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero tú y yo fuimos creados para Dios y no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. Amén. Que todo lo que yo pueda hacer, ¿ustedes sabían que hay mucha gente que tiene éxito en la vida y no conoce su propósito? Y son personas que tienen mucho éxito en la vida, no conocen su propósito y terminan la vida frustrados. Porque al final de los días dicen: ¿para qué esforzarme tanto? ¿Para qué luché? ¿Para qué atesoré? ¿Para qué hice esto? Si finalmente nada de esto me ha llenado. Yo dije: yo quiero una moto, y si soy una moto voy a ser muy feliz. Y compré la moto y digo: ya tengo la moto. Y ya. Y ahí está. Y sí, Dios suplió un deseo, pero mi felicidad no puede depender de eso. Porque si mi felicidad dependiera de eso, la tengo en el taller, entonces imagine lo triste que yo estaría. Bueno, muy amables, todos por reírse de mis chistes tan malos. Bueno, entonces tú y yo existimos solo porque Él desea que nosotros existamos. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Dios es lo que tú y yo necesitamos para llegar a donde Dios nos quiere llevar. Amén. Entonces, vamos a Romanos 8, versículo 6. O no, sigamos adelante. Sigamos adelante. Vámonos más bien para Mateo 16, 25 al 26, si lo podemos proyectar. Muchas gracias. Entonces, una cosa, Mateo 16, 25 al 26. Entonces, una cosa es tener éxito y otra cosa es cumplir el propósito de tu vida. Una cosa es tener el éxito y otra cosa es cumplir el propósito de Dios en tu vida. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo, pero aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Mateo 16, 25 al 26. ¿Qué dice? Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Sigamos. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida?
Hoy, en estos días escuché de una persona que se dedicó los últimos años a hacer dinero y tuvo éxito en hacer dinero. Pero ¿sabe una cosa? Decía, me dediqué los últimos años en hacer dinero y lo conseguí, pero perdí mi hogar. Y el dinero que tengo no se compara con mi hogar. Y podría entregar todo lo que tengo y ni aún así podría recuperar mi hogar. ¿De qué le sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Es una linda pregunta y una reflexión que todos deberíamos hacer. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el cual fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice yo siempre he pensado la vida es, en realidad quiere decir esta es la mejor suposición que se me ocurre. Y durante muchos años grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero hay que definir el sentido de la vida. Y aún los filósofos más sabios especulan, pero solo podemos encontrar cuál es el sentido de nuestra vida en Dios, porque fuimos creados por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Amén. Diga conmigo, fui creado por Dios y para Dios. Y hasta que yo no lo entienda, mi vida no tendrá ningún sentido. Entonces podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Y Dios es nuestro creador. Vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 7 y lo vamos a proyectar. ¿Qué dice 1 Corintios 2, 7? ¿Qué dice? Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios. Una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Entonces, la palabra de Dios no es la sabiduría del mundo, es la palabra de Dios. Y para descubrir el propósito de nuestra vida debemos ir a la palabra de Dios, porque es allí donde está nuestro verdadero y único propósito. Amén. Es en Cristo que usted y yo sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Qué tristeza basar nuestra identidad en lo que tenemos. ¿Quién eres tú? Vivo en tal casa, tengo tanto. Qué tristeza. Porque si nuestra identidad depende de esas cosas, entonces ¿qué va a pasar el día que no las tengamos? Tal vez tú puedes decir, ¿quién eres tú? Entonces tú dices, soy fulanito de tal. Ese es tu nombre. ¿Quién eres tú? Soy hijo de Roberto Zulvaga Villabona y María Cristina Toro Álvarez. Esos son tus padres. Ese es el hogar donde naciste. Pero eso no determina nuestra identidad. ¿Qué determina nuestra identidad? Lo que tú y yo somos en Cristo. Porque nadie nos puede quitar esa identidad. Amén. El mundo pasa con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Amén. Todo pasa, pero solo Dios permanece. Todos los ismos han fracasado. El comunismo duró 70 años y muchos sistemas de pensamiento han pasado,
Pero ¿saben cuál es el único istmo que nunca va a pasar? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. ¿Saben cuál es el único istmo que nunca va a pasar? El cristianismo. Entonces, en Cristo es que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa. Yo me pongo a pensar y evoco mi pasado antes de Cristo, y yo veo que aún antes de yo conocerlo a Él, Dios había diseñado todo y permitido cosas en mi vida para que yo me encontrara con Él. Me guardó, me libró de peligros, de malas amistades, de malas influencias. Hice cosas horribles, sí, de las cuales Dios me perdonó y no me siento orgulloso de ellas. Me siento orgulloso del hecho de saber que la gracia de Dios me alcanzó, pero no de lo que hice. Pero a Dios gracias, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y tengo una identidad en Él. Fui criado y formado en una familia donde lo más importante eran los bienes materiales, el apellido. ¿Y tú eres hijo de quién? ¿Y quiénes son tus abuelos? Ah, claro, entonces mis padres se fueron, se separaron, me quedé solo, sin nadie, sin un peso, llevado, vuelto sin esperanza de vida, sin el Señor. Me ennovié con mi esposa y yo, una persona que no tenía nada que ofrecerle, ni un peso, nada, de almacenista en una construcción en la Universidad del Quindío, por una tía que era interventora en ese tiempo en la universidad, me consiguió ese trabajo. Cuando nos quedamos en la familia, nos quedamos sin nada, todo se acabó. Y entonces cuando me ennovié, o no me ennovié, sino que empecé a cortejar a mi esposa, porque ella fue difícil, ¿sí? Y sabe una cosa, los hombres se acuestan con las fáciles y se casan con las difíciles. Y así me pasó a mí. Me casé con la difícil, porque dije, si es difícil, pues entonces esta mujer vale la pena. Y a las jóvenes TMTs de la iglesia quiero decirles que sean bien difíciles. Porque la mujer no fue diseñada por Dios para conquistar al hombre. La mujer fue diseñada por Dios para ser conquistada. Amén. Y entonces muchas dicen, ay, pero es que yo quiero un príncipe. Sea usted princesa primero. Porque como dice Luis Palau en su libro ¿Con quién me casaré? Dice Luis Palau que para usted poder encontrar la persona ideal para usted, usted primero tiene que ser la persona ideal. ¿Amén? Bueno, pero para no desviarme, estábamos entonces yo cortejando a mi novia, muy difícil, y resulta que entonces vino la pregunta, bueno, ¿y él quién es? Jorge Enrique Zuluaga. Nadie lo conoce. No vale la pena. Ah, sí, él es nieto de Leticia Álvarez de Toro y de José Manuel Toro Echeverri. Bienvenido. Porque esos son los parámetros de este mundo. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno ha tenido y se queda sin nada, uno entiende que lo más importante es su identidad en Cristo. Amén. Uno entiende que Él es nuestra copa, que Él es nuestra riqueza, que Él es nuestro tesoro. Que así todo se acabe a nuestro alrededor, Él no deja de ser. Y nuestro valor está en Él.
no en lo que los demás piensen de nosotros, no en lo que la gente diga de nosotros, ni siquiera en lo que yo mismo pienso de mí mismo, sino en lo que Dios dice en su palabra, que es el manual del fabricante, de aquel que me ama, que me creó con un propósito. Eso es lo importante. Y en eso se debe basar nuestra identidad y nuestro propósito. Amén. Entonces, punto número 1, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaremos durante todo este curso cómo iniciarla. Segundo, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras, y sin tu participación puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. ¿Por qué? Porque Dios ya lo diseñó desde la eternidad. Amén. Y Él dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, con el fin de darte un futuro y una esperanza. El propósito de tu vida es parte de un designio cósmico, mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. Y de eso se trata este curso que vamos a ver durante este tiempo. Un novelista ruso, Andrés Bitoy, creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención en un día lúgubre. Él cuenta: a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: la vida sin Dios carece de sentido. Diga conmigo: la vida sin Dios carece de sentido. Y nosotros vamos a encontrarnos con muchas personas a nuestro alrededor que tal vez están esperando a que tú y yo le digamos esto: la vida sin Dios carece de sentido. Y a nuestro alrededor estamos rodeados de gente, y si usted no me cree, salga a la calle y mírele los ojos a la gente. Miradas tristes, rostros lúgubres, personas cabizbajas, sin esperanza, que necesitan que usted y yo les digamos: la vida sin Dios carece de sentido. Amén. Entonces, no se trata de mí. ¿Se trata de quién? De Él. ¿Cierto? Entonces, cuando tú emprendes algo y las cosas no te salen como tú quisieras y te sientes triste y frustrado, piensa en lo siguiente: Señor, no se trata de mí, se trata de ti. Tal vez tú tienes algo mejor para mí y yo no me he dado cuenta. ¿Por qué? Porque solo pensamos en nosotros. Somos egoístas. No se trata de mí, se trata de ¿quién? De Él. Amén. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Y ahora sí, la última imagen, vamos a leerla todos juntos. A pesar de la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Estamos llenos de publicidad a nuestro alrededor. Es más, no es sino que usted se meta a las redes sociales y vamos a encontrarnos con muchas imágenes que nos van a distraer de lo único que le da sentido a nuestra vida, que es el Señor. A pesar de la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo? Y quiero que hagamos esa reflexión y que vengamos el próximo miércoles e invitemos a otros y que podamos todos juntos seguir esta linda travesía
de 40 días con propósito, y que podamos nosotros salir a la calle y salir con la cara levantada, llenos de esperanza, que nuestro rostro irradie esperanza, irradie vida. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestra vida tiene sentido en Él. Amén. Que la vida no es lo que estamos viviendo hoy, que la vida no es el tropiezo que tuve, que la vida no es que me miré al espejo y me vi bonito, me vi feo, que estoy flaco o estoy gordo, que estoy enfermo, que tengo salud. La vida es mucho más que eso. Que si no me fue bien en un negocio, en una actividad, Señor, hay mucho más allá, mucho más allá. Porque la vida está llena de momentos, pero los momentos no son la vida. Los momentos son solamente instantes de la vida. Lo más importante es la meta del supremo llamamiento. Lo otro son instantes. Cuando tú tienes claro tu propósito, tu instante que te llevó a frustración, a tristeza, a dolor, a angustia, no te puede limitar para seguir adelante. Solamente es una etapa de la hermosa vida que Dios creó para ti. ¿Para qué? Para que seas fortalecido para un próximo evento. Amén. Entonces oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, porque es un privilegio muy grande para nosotros poder estar reunidos un miércoles en la noche y poder tratar temas que son tan valiosos y tan importantes para nosotros. Hoy reconocemos que nuestra vida era un desastre cuando vivíamos alejados de ti, que nuestra vida carecía de sentido. Pero gracias, porque hoy podemos recordar una vez más que tú eres el verdadero y único sentido de nuestra vida. Y es por ti que vale la pena vivirla, Señor. Es por ti que vale la pena vivirla. Hoy te damos gracias por todos los esfuerzos que se hacen, por todo lo que trabajamos para que podamos ayudar a que muchos centren su mirada en ti, Señor. Pero más que hablar de la vida como tal, que podamos hablar de aquel que le da sentido a nuestra vida, que eres tú, Señor. Tú eres la vida, Señor. Tú eres nuestro propósito. Vemos como muchas personas se mueven trayendo invitados, llevando a personas a conferencias, libros de autoayuda, que lo que hacen es simplemente en algún momento alegrar nuestra alma. Pero es tu palabra y tu promesa la que nos da vida, Señor. Tú eres el sentido de nuestra vida. Tú eres el norte de nuestra vida, Señor. Padre, tomamos autoridad sobre todo espíritu de muerte sobre esta región, todo espíritu de desapego por la vida, de desesperanza, todo espíritu de depresión, todo espíritu que se ha levantado trayendo ceguera espiritual aún a los mismos creyentes. Y oramos, Padre eterno, para que tú obres con tu poder, Señor, que envíes tus ángeles, que hoy se rompan cadenas, que hoy a través de la verdad tuya muchos sean libres, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que aquellos que están cautivos producto de engaños del diablo, Señor, sean libres en el nombre de Jesús, porque fuimos creados por ti y para tus propósitos, Señor. Bendecimos hoy tu nombre y oramos, Padre, para que toda esta ciudad, todo este departamento y todo este país lo entienda y lo conozca, Señor. Que seamos como lámpara encendida, como un faro encendido en la montaña,
para que todo el mundo pueda ver y crea, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.